Recientemente nos han llegado cada vez más y más relatos de todo tipo, y nos llama la atención que al leer sus experiencias, notamos que en muchas de ellas han tenido encuentros con figuras infantiles. En algunas ocasiones han sido avistamientos o interacciones tranquilas, alguna despedida de seres queridos que ya no están aquí, pero otras han sido todo lo contrario a una grata experiencia. ¿Y qué me diría usted si yo le dijera que estos seres con apariencia de infantes adorables no siempre son realmente eso? Quédese para escuchar estas experiencias juntos, y aprovechando que estamos por aquí, permítanme acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a Naucalpan de Juárez, Estado de México, desde donde el señor Guillermo Torres nos cuenta esto. Trabajo desde un buen tiempo como taxista, aquí en el Estado de México. Vivo en Naucalpan, y fue justo aquí, en este municipio, hace un par de años ya, allá por el 2009. Conducía por unas cuadras detrás de un hotel. Me parece que antes era de otra franquicia hotelera. A día de hoy es el Hotel Misión Toreo, el que queda en la avenida Gustavo Vaz Sur. Recién había dejado a un pasajero en esa avenida e iba por esas calles que les comento. Como era la 1:30 p.m., decidí tomarme un descanso y pararme a comer. Me estacioné en una de las fonditas que había en aquellos años por esas calles. A día de hoy no he pasado por ahí con la atención que debería para saber si aún sigue abierto ese local. Cuando me bajé de mi auto a unas 3 o 4 casas de esa fondita, lo cerré con llave y caminé. De repente escucho que una niña habla a mis espaldas. Volteo y sí, una niña de unos 7 u 8 años de edad, bajita, muy blanca, cabello corto color castaño claro, una blusa melón y un pantaloncito. Estaba ahí, parada en la banqueta, a menos de 2 metros de mí, diciéndome no sé qué cosa, no le entendía, pero me estaba hablando a mí directamente porque me estaba viendo a los ojos. Yo me le acerco, agachándome un poco para intentar escucharla. No parecía ser una pequeña en situación de calle. Todo lo contrario, se veía muy limpia, peinadita. Por eso se me hizo raro que estuviera sola. Le pregunto si necesitaba algo. Le pedí que me repitiera por favor lo que me había dicho porque no la había escuchado. Y cuando estaba ya a una buena distancia para entenderle, me pidió si podía llevarla a su casa. Yo le respondí que sí, le pregunté que dónde vivía, con quién venía principalmente. Ella solo me respondió que cerca del cerro de Moctezuma, el cual ahí donde estaba en ese momento no me quedaba tan lejos. Pero claro, antes de llevarla tenía que saber con quién venía. No solo podía llevarme a una niña así tal cual y listo. Así que seguía insistiendo en preguntarle eso, que si estaba algún familiar cerca. No me podía creer que la niña anduviera por ahí sola como si nada. En eso que estoy agachado hablando con ella, escucho que detrás de mí viene una señora gritando. «¡Órale, váyase de aquí! ¡Vámonos!». Gritaba mientras caminaba y veía a la niña. Era claro que la estaba corriendo a ella. Yo me levanto, pues molesto, preguntándole que por qué hacía eso, que era una niña, que qué le pasaba. Y también volteaba para buscarla. Sin embargo, ya no la podía ver. La señora, mientras veo que detrás de ella venía otro muchacho, con cara también igual de molesto como la señora, de unos 18 años más o menos. Me pregunta si me acababa de estacionar. Le respondo que sí, que justo iba a comer. Ella me pregunta que en dónde, y yo le respondo que en la fondita, esa que estaba ya a unos pasos. «Ah, pues pásele, véngase.
en lo que me explica qué andaba haciendo hablando con esa señora. Me quedé helado, confundido, preguntándome por dentro antes de decir cualquier cosa, que a qué señora se refería. No había nadie en la banqueta más que esa niña y yo. Y seguí caminando. Llegamos al local, me senté, y ella desde atrás de una barrita me tomaba la orden, al mismo tiempo que yo le preguntaba: «Oiga, ¿de cuál señora habla?». Me volteé a ver raro. «Pues es la primera vez que anda por aquí o que la ve». Le respondo que no, que de hecho pasaba por ahí seguido, que ahí estaba mi taxi, solo que nunca me había detenido a comer ahí. Y la dueña del local, ya que me había dicho que era suyo, me dice: «Bueno, igual sea la primera vez o no, no tiene nada que andar hablando con esa señora, hombre. Cuídese mucho, no se le acerque». Y yo seguí confundido. Y de hecho se lo pregunté con miedo a que se lo tomara mal porque casi le estaba gritando: «Óigame pues, ¿cuál señora? ¿De qué habla?». ¿Cómo? Yo lo vi hablándole directo a esa mujer. Hasta lo vi agachado para ponerse casi a su altura. ¿Con quién más podía estar hablando? Un poco molesto, no con ella, sino por la confusión de no entender qué diablos me estaba diciendo, le respondí: «Pues con la niña, ¿a poco no la vio? Una blanquita de cabello café claro, la de la blusa color melón, ahí estaba, no había nadie más». La mujer se llevó la mano a la boca como de impresión, creo yo. Cruzó la barra, movió una silla de la mesa donde estaba sentado yo, se sentó y me dijo, seria: «No, señor, se equivoca. Esa no era una niña. Yo lo vi hablando con esa señora. No le creo que haya visto a una niña. Bueno, no es que no le crea, más bien, no me lo creo. Pero mire, esa señora la vemos de vez en cuando por aquí. Sí nos da miedo. Los vecinos dicen que es una bruja. Por eso también le tienen miedo. No sabemos a qué viene, pero a veces deja cosas raras en bolsas tiradas afuera del local, de las casas de aquí al lado. Y a la gente siempre les tenemos que decir que no agarren nada ni las pisen tampoco. Y esta señora, la que le comento, no tiene piernas. No sabemos por qué, pero por esa razón anda en una tablita de madera con ruedas. Por eso yo lo vi agachado hablando con ella, porque la mujer casi siempre va cerca del suelo por eso». «¿Cómo? No, yo vi a una niña real, enfrente de mí, todo, hasta su voz. ¿Cómo la iba a confundir, oiga? La tenía a menos de 1 metro cuando me agaché para escucharla». «No, señor, pregúntele a mi hijo. Siempre que la vemos tenemos que decirle que se vaya porque anda haciendo esas cosas. En serio, nos da miedo. O pregúntele a los vecinos si quiere. Es una señora sin piernas en un carrito, como le cuento, de cabello todo blanco, cara arrugada. Si de casualidad la vuelve a ver, no se le acerque». «¿Qué le andaba pidiendo?». «No, nada, solo que la llevara a su casa», le respondí. Y la mujer me contestó que mucho menos, que qué bueno que habían salido para espantarla. No se imagina qué hubiera pasado si yo la hubiera llevado. A lo mejor no tenía malas intenciones o no quería hacerme nada malo, realmente quería que la llevaran, no sé. Pero que entonces, ¿por qué yo la vi así, como si fuera una niña? Luego de ese día tardé algo de tiempo para volver a pasar por esa calle. La comida estaba muy bien, la señora también fue muy amable conmigo. Solo que sí tenía miedo. No podía creer que ese tipo de cosas pudieran pasar, así a la luz del día, enfrente de quien fuera que pasara en la calle. ¿Había escuchado alguna vez un relato así, de estas características? Coméntenos y, por favor,
Si este contenido les gusta, apóyenos con su pulgar arriba. De verdad, nos ayuda un montón esta manera rápida y fácil de solamente darle al botón de me gusta y listo. YouTube con esto nos sigue recomendando y así llegamos a más gente y por ende a más historias para ustedes. Y también estaré dejando algunas preguntas en los comentarios sobre qué les gustaba del canal antes y que ahora por alguna razón ya no esté, qué podríamos mejorar para ustedes, etc. Por favor, con toda confianza, coméntenos. Queremos seguir mejorando para que este espacio lo disfruten cada vez más y más. Gracias de antemano. Y ahora, vámonos directo hasta Chile, desde donde Claudia Arenas nos cuenta esto. Quiero contarles algo que me sucedió cuando tenía 6 años. Actualmente tengo 54, pero lo recuerdo tan claro como si me hubiera pasado ayer. En mi infancia vivíamos junto a mis 4 hermanos, mis padres y la nana del quehacer doméstico, en una parcela o terreno regalado como obsequio de bodas a mis padres de parte de mis abuelos paternos. Esto en una localidad llamada Pencahue, sexta región en Chile. En un verano de aquellos años, aún había luz del sol, eran las 5 de la tarde. Jugábamos mis 4 hermanos, una prima que nos visitaba y yo. Mis hermanos y prima en ese entonces tendrían unos 9, 10, 11 y 12 años. En esa tarde estábamos jugando precisamente al trenecito o trencito. Esto consistía básicamente en ponerse uno detrás del otro tomándonos ya sea de la cintura, de la ropa, de los hombros, de quien estuviera enfrente de cada uno. A quien le tocaba hacer de locomotora, es decir, a quien estuviera en el primer lugar de la fila, era quien lideraba el trayecto que íbamos a tomar. En esa ocasión era mi hermana mayor, y los demás debíamos seguirla como pudiéramos sin soltarnos, caernos, sin descarrilarnos. De lo contrario, es como perdíamos. Mi hermana nos pregunta, alzando la voz, que ¿quién es el último carro? Siempre preguntaba esto. Todos nos miramos creyendo que era mi hermano Keno, pero volteamos y lo vimos a él, y no era el último. Había una séptima persona jugando con nosotros, o más bien, un séptimo niño, al último. Él estaba casi a la misma estatura que nosotros. Era un niño pero muy blanco. Nunca antes lo habíamos visto. Nos movimos un poco de la fila que ya teníamos hecha para verlo un poco mejor porque solo lo vimos detrás de mi hermano. No alcanzábamos a ver muy bien su cara. En eso, que estábamos intentando verlo mejor, preguntándonos que quién era, enfrente de los ojos de todos, no hubo alguien de nosotros que no viera al mismo tiempo lo mismo. Que este niño, de un segundo para otro, desapareció por completo. Se desvaneció. Y nadie de nosotros esperó ni un segundo para salir corriendo, gritando, entrando a la casa todos contándole lo mismo a nuestros papás. Ellos hicieron de todo para calmarnos, tanto mis padres como mi abuelito Carlos, quien nos visitaba ese día. Cuando ya estuvimos un poco más tranquilos, ellos se sentaron con nosotros y nos empezaron a contar, empezando por mi abuelo, que hace muchos años, este terreno había pasado de generación en generación por la familia, y en aquel entonces, un niño, un familiar del tatarabuelo de mi padre, por accidente se cayó en una noria que tenían antes en ese terreno, y lamentablemente al caer perdió la vida. Nos contaban que desde entonces no es tan raro para ellos que de vez en cuando lo vean en el patio, les escondan algunas cosas, que ande jugando en el terreno. Por ello, nos decían que si lo volvíamos a ver, no le tuviéramos miedo, que no era malo. Al contrario, era un angelito, así decía mi abuelo. En eso, mi padre nos cuenta también que cuando él era niño, recuerda que se la pasaba jugando con otro niño muy blanco de la cara, ahí cerca de un granero que tenía esta parcela, que de hecho es donde a nosotros también se nos apareció. Pero que luego le dijeron a mi padre que no había ningún otro niño por ahí, no alguno que fuera conocido.
pero él nos lo contaba tranquilo. Realmente dice que no lo asustó en su tiempo, y creo que eso es lo que nos querían transmitir, que no le tuviéramos miedo. Total, era alguien de su familia, aunque haya sido alguien que generaciones atrás haya dejado este mundo. Afortunadamente no tuvimos que poner eso a prueba. Luego de ese día nunca más se nos volvió a aparecer. ¿Usted cómo hubiera reaccionado si esto le pasara siendo niña, siendo niño? Coméntenos en lo que nos vamos ahora hasta Zihuatanejo, Guerrero, México, desde donde Norma Juárez nos cuenta esto. Hace como unos 5 años aproximadamente, mi abuelita, quien vive a tan solo unas 7 u 8 cuadras de mi casa, ese día llegó con nosotras, nos saludamos, todo como siempre, y llegó contándonos algo muy extraño. Oigan, ¿qué creen? La vecina, doña Irma, hace rato que llegué a mi casa del mercado, me detuvo. Bueno, me saluda, hablamos poquito afuera de la casa y luego me pregunta, casi como regañándome: vecina, yo sé que no soy nadie para decirle esto, pero ya no ande dejando a su nieto solo en la casa. No le vaya a pasar algo mientras usted no está. Y yo le pregunté a doña Irma que cuál niño, que de qué me estaba hablando. Y me respondió: sí, Armandina, el niño, a lo mejor no es su nieto, pero entonces, ¿quién es? Hace rato que usted se fue, cuando nos despedimos, vi desde la ventana de su casa que un niño la estaba viendo desde adentro cuando se estaba yendo. Le iba a preguntar que si no se iba a llevar al niño, pero usted ya había dado vuelta en la esquina. Así que supuse que quizás lo había dejado con alguien. Este niño más de rato andaba asomándose por todas las ventanas. La que tiene arriba, la de su habitación, la de aquí de la sala, veía que pasaba corriendo por la cocina. Le contesté que no era posible porque ella sabía muy bien que yo vivía sola. Si tenía visitas, claro que no hubiera salido o habríamos salido juntos, que no había ningún niño. Y a todo eso le pregunté también cómo era. Pues el niño era un poco robusto, de unos 9 años. ¿En serio no es nadie conocido? Entonces, ¿de quién es? Yo le dije la verdad. No sabía de quién era, pero tampoco me sonaba. Y no vi ninguna puerta que estuviera abierta como para pensar que se hubiera metido por alguna parte. Las dos nos quedamos calladas. Ella me dijo que no quería aceptarlo o ponerlo en palabras, pero que sería mejor que rezáramos ese día o alguno de los próximos, para prevenir cualquier cosa. A la vecina le daba miedo, pero no me dejaba sola. Sí se ofreció a ayudarme con eso. Yo dejé las cosas en la sala y me vine directo para acá a contarles. No les quiero mentir, sí me asusté. Por eso estoy aquí. Mi abuelita sí se veía asustada, no en pánico sinceramente, pero sí se veía que no quería regresar sola a su casa. Ese día, como mi mamá y yo no teníamos algún pendiente, nos ofrecimos a acompañarla a su casa y rezar junto a la vecina. Me acuerdo que al entrar a la casa, de verdad, se sentía muy fría, y no solo yo sentí eso, sino las 4 cuando entramos. Raro en su casa porque tenía muchas ventanas, hacía calor y el sol calentaba la casa muy rápido. Ahora que lo pienso, supongo que es por lo que estaba pasando. Pero aún así, eso fue solo de un día. Rezamos, platicamos un rato por ahí y nada. Pasó la semana, el mes, unos meses, y no volvieron a ver nada, tanto por dentro como por fuera como en aquella ocasión. Aunque dice mi abuelita que nunca se le quitó el miedo, y agradece nunca haber visto a ese niño. En otras ocasiones nos ha tocado escuchar sobre eventos que solo ocurren una sola vez. ¿Qué podrá ser? ¿Algún espíritu, energía, fantasma que vaya pasando por ahí, que solo ocurra cada cierto tiempo y por ello no se ve más que una sola vez? Coméntenos lo que piensa, en lo que escuchamos el relato de Paulina Tijerina
desde la ciudad de Villacorso, Chiapas, México, y nos cuenta esto. Voy a contarles algo muy breve, pero que a partir de ahí me cambió completamente la percepción de lo que es pasar, aunque sea al lado de una escuela de noche. Cuando tenía unos 17 años, acostumbraba mucho a pasear junto a mis amigos. Teníamos un amigo que vivía cerca de un jardín de niños, aquí de Villacorso, y esa noche, porque ya eran como las 9 o 10 p.m., caminábamos por una calle que debíamos tomar para llegar a casa de mi amigo que les comento. Y en esa cuadra, una que era de subida, al lado izquierdo teníamos un jardín de niños. Obviamente por la hora no había absolutamente nadie. De hecho, esa escuela no tiene ni guardia nocturno, pero la verdad nunca se necesitó, siempre respetaron ese sitio. Pero cuando íbamos justamente a la altura de la entrada de ese jardín de niños, kinder como lo conozcan, al lado del portón de la entrada, había a lo largo una reja, en una parte un poco más oscura y donde apenas llegaba la luz de esa escuela y la de la calle. Fue justo ahí, cuando una amiga que iba con nosotros, solo íbamos 3 personas incluyéndome, me toma del brazo fuerte y me dice como queriendo gritar, pero a la vez no le salía la voz, que volteáramos. Giramos la vista mi otro amigo y yo hacia donde nos estaba señalando con la mano, y los 3 vimos exactamente lo mismo. Desde adentro de ese jardín de niños, solo sacando una de sus manos, con la otra sosteniéndose de la reja y asomando su cara, un niño horrible, pero feo de verdad, nos estaba llamando con la mano, sonriéndonos. Era casi como un bebé muy pequeño, pero en su cabeza, y esto es algo que sé que jamás se me va a olvidar, a ninguno de nosotros, tenía 2 cuernos en la frente. Así, tal cual. Unos que alcanzábamos a ver muy bien porque a lo mucho estaríamos a unos 10 metros de distancia. La calle era pequeña, entonces sí, lo vimos claramente a pesar de que era de noche. Salimos corriendo, como nunca antes lo habíamos hecho, y yo tenía el miedo de que eso nos fuera siguiendo, pero no quise voltear para confirmarlo. Cuando llegamos a casa de mi amigo, le contamos todo, y ya no salimos esa noche. Él nos dijo que nunca le había tocado ver nada extraño ahí, pero tanto él como sus padres sí nos creyeron. Éramos 3 personas quienes vimos eso, no podíamos inventarlo. Luego de eso no volví a pasar cerca de alguna escuela de noche. A día de hoy sigo evitándolo, porque nunca se me va a olvidar la imagen de ese niño con cuernos. ¿Cómo cree usted que hubiera reaccionado si le tocara vivir algo así? ¿Habría podido mantener la calma? ¿Se acercaría? Cuéntenos y por favor, no olvide escuchar la retransmisión de casi 7 horas que tuvimos llena de relatos. En el primer comentario de ese directo, el cual dejaré en este comentario fijado, vaya, en este video, dejo marcado siempre el tiempo de cada relato contado por ustedes en ese directo, para que no tenga problema en escuchar alguno en específico que le pueda llamar la atención, así como nuestro especial de más de 2 horas de relatos narrados por su servidor, que también dejaré en el primer comentario. Gracias por querer y cuidar este espacio. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.